Hola a todos, mi nombre es Juliana Monge y en este video voy a explicar qué es un contrato estatal y cuáles son sus principales tipos. Este tema es muy importante porque gracias a los contratos del Estado podemos construir, pues se puede construir colegios, hospitales, carreteras, también contratar personas o empresas para diferentes servicios. Este video es con el fin de que al final entendamos que la contratación estatal no es algo ajeno a nuestra realidad, sino que influye en la vida de todos como pues, ciudadanos. Un contrato estatal es básicamente un acuerdo que hace el Estado con una persona o con una empresa para conseguir lo que necesita, ya sea obras, bienes, servicios. La diferencia con un contrato normal que se hace pues entre particulares es que aquí se manejan recursos públicos, es decir, el dinero de todos los ciudadanos. Pondré un ejemplo que es: yo contrato un maestro para remodelar mi casa, eso sería un contrato privado. Pero si la gobernación o la alcaldía contrata a una empresa para construir un colegio, eso ya sería un contrato estatal. Uno de los principios básicos de la construcción se dice que para que los contratos del Estado sean justos y claros existen unas reglas, llamados principios. En ese caso hablaríamos de la transparencia, de que todo sea público y claro, nada escondido. Ejemplo, que la convocatoria para construir una carretera, un ejemplo, que se haga el buen uso del dinero, que no se desperdicie la plata de los ciudadanos, responsabilidad tanto de que los funcionarios como las empresas cumplan y respondan por lo que hacen, que la selección se ajusta y que el Estado escoja como tal la mejor opción, no que sea por palanca, sino porque realmente es la mejor, es la más conveniente. Estos principios son los que evitan a que haya una corrupción o malos manejos de dinero. Voy a explicar también los tipos de contratos estatales que hay. Uno de esos es el contrato de obra, que se usa cuando el Estado necesita construir o arreglar algo. Por ejemplo, hacerle mejoras a un colegio, a una carretera por desgaste, abrir ciertas unidades o más consultorios de un hospital. También vemos el contrato de suministro, que sirve para comprar cosas o insumos que se necesiten. Ejemplo, comprar uniformes, los pupitres para el colegio o el suministro de medicamentos, ya sea para un hospital. También vemos el contrato de prestación de servicios. Ese se hace cuando el Estado necesita que alguien preste un servicio, ya sea una persona o una empresa. Ejemplo, voy a poner el Metro de Bogotá, contrata asesorías de ingenieros, arquitectos. No es un contrato laboral porque no incluye vacaciones ni prestaciones. También tenemos contrato de concesión, que es cuando el Estado entrega a una empresa la administración de un bien o de un servicio, de una obra, por un tiempo, y la empresa puede recuperar también esa inversión.
ejemplo, las carreteras con peajes, digamos la operación de un puerto. Tenemos también los contratos un contrato de arrendamiento. Eso es cuando el Estado necesita un edificio o un local, lo puede arrendar igual que lo hacemos nosotros cuando arrendamos la vivienda. Pero digamos, ellos para arrendar un edificio, para que quizás funcione una oficina de la alcaldía. También tenemos el contrato de compra-venta, que pues se usa cuando el Estado compra un bien, cuando por ejemplo, comprar un lote para hacer ya sea un parque, una escuela, un museo, una biblioteca. Tenemos también el contrato de consultoría. Este contrato es para estudios, proyectos técnicos o ya sea profesionales. Ejemplo, contratar una firma de abogados o ingenieros para hacer los planos digamos, pongo el ejemplo del Metro de Bogotá. También tenemos el contrato interadministrativo. Este es un contrato que pues no se hace como en empresas privadas, sino entre dos entidades del Estado. Una de esas, una alcaldía, hace un convenio con una universidad pública para incentivar o enseñar o capacitar a los jóvenes. Bueno, eso sería esto, la importancia de los contratos estatales. Es porque gracias a ellos el Estado puede funcionar y ayudar a la gente que permiten pues construir obras, dotar colegios, dotar hospitales, contratar expertos y garantizar que los ciudadanos tengan servicios públicos. Además generan empleo y mueven la economía del país al haber estos contratos también. Bueno, en conclusión, el contrato estatal es la herramienta que tiene el Estado para conseguir lo que necesita, obras, servicios, bienes, y pues cada tipo de contrato cumple con una función. Una de esas pues, unas funciones son para construir, otros para comprar, otros para contratar personas, incluso para cooperar con otras entidades públicas. Conocerlos nos ayuda a entender cómo el Estado administra los recursos públicos, que en realidad son el dinero de todos nosotros como ciudadanos. Bueno, requisitos y perfeccionamientos de un contrato. Para que un contrato sea válido, no basta con que las partes lo quieran firmar, debe cumplir con unos requisitos que son básicos, entre esos la capacidad, que son las partes deben tener como la facultad legal para contratar. Por ejemplo, una persona mayor de edad o una entidad pública representada por un funcionario autorizado, consentimiento, donde ambas partes deben estar de acuerdo en lo que van a pactar, sin presiones, ni engaños, ni falsedades. El objeto lícito, que lo que se contrate debe ser legal y posible. Ejemplo, no se puede contratar algo ilegal como la venta de armas prohibidas, droga. La causa lícita, que es la razón del contrato, que también debe ser validada. Las formalidades, en el caso de los contratos estatales, deben quedar por escrito y cumplir los pasos establecidos ante la ley. Cuando hablamos de perfeccionamiento de un contrato estatal, nos referimos al momento en el que el contrato ya es válido. Un contrato estatal se perfecciona cuando está firmado por las partes y se está publicado en la plataforma SECOP,
que es la plataforma oficial de contratación aquí en Colombia. Además, para que pueda ejecutarse debe cumplirse con requisitos adicionales como las garantías, la disponibilidad presupuestal y de convenio. Bueno, ahora que quizás haya confusión entre qué es un contrato y qué es un contrato estatal y qué es un convenio. Como ya había dicho, que el contrato estatal es un acuerdo donde el Estado pues, adquiere bienes, servicios y obras o servicios, sí, y siempre hay una contraprestación, es decir, el Estado paga o entrega algo a cambio. Como por ejemplo, la alcaldía contrata a una empresa para construir un puente, consultorios de un hospital y cambia, pues paga un valor. El convenio es un acuerdo de colaboración o cooperación normalmente entre entidades públicas donde ambas partes ponen recursos para alcanzar un objetivo, como por ejemplo un convenio entre una universidad, una alcaldía y una universidad pública para capacitar a jóvenes y darles cursos. Aquí no hay una parte que compra y otra que vende, sino un esfuerzo en conjunto. En el contrato hay un negocio con obligaciones recíprocas. En el convenio hay colaboración para cumplir una finalidad común, un objetivo. Bueno, entre estas etapas de la contratación estatal, bueno, vamos a hablar de estas etapas, que son 3, entre esas la precontractual, la contractual y la postcontractual. La precontractual es todo lo que pasa antes de firmar el contrato. Esto incluye planeación, que es donde la entidad identifica qué necesita, si una obra, un servicio, un bien, estudios previos y pliegos de condiciones, la apertura de una convocatoria y la evaluación de las ofertas. Como por ejemplo, cuando una alcaldía abre una licitación pública para construir un colegio y varias empresas presentan propuestas. Está la etapa contractual, que es cuando ya se firma el contrato y ya empieza la ejecución. Esto incluye la firma, la legalización del contrato, como las garantías, las pólizas, la disponibilidad del presupuesto, luego ya la ejecución del objeto contractual, ya sea pues construcción de una obra o la prestación de servicio, la entrega de un bien. Ahí entra la supervisión y la interventoría para verificar que el contratista cumple. Entre esas, una empresa ganadora empieza a construir el colegio, la que gane, y la alcaldía supervisa los avances, cómo va. Luego sigue la etapa postcontractual, que ocurre una vez finalizado el contrato. Esta incluye la liquidación del contrato, se revisa que ambas partes hayan cumplido, se les hace el cierre financiero, verificar que se pagó todo lo debido, la evaluación de la ejecución, como por ejemplo, si estaba hablando del colegio, se entrega el colegio terminado, se revisa que cumpla con las condiciones pactadas en el contrato y se hace la liquidación final. Entonces, bueno, como resumen en los contratos necesitan requisitos pues para ser validados y se perfeccionan cuando están firmados y cuando cumplen con la ley. El contrato estatal se diferencia del convenio porque en el contrato hay una
contraprestación, mientras que en el convenio hay una colaboración. Y la contratación estatal pasa por 3 etapas: la precontractual, la contractual y la postcontractual, que es lo que ya hablamos. Con esto podemos entender cómo el Estado planea, firma y ejecuta contratos, siempre buscando el beneficio de la comunidad. Bueno, por último tema vamos a hablar sobre el Estado y qué significa y cuáles son los elementos que lo conforman. Bueno, entender que el Estado es muy importante porque gracias a él existen pues las leyes, el orden, los derechos y la organización en un país. ¿Qué es un Estado? Bueno, el Estado es una organización política y jurídica que tiene el poder de dirigir y organizar la vida en un territorio. En palabras más cortas, es la forma en que una sociedad se organiza para vivir para vivir junta con reglas, autoridad, normas y que por ende todos deben cumplir. Eso hace la diferencia con gobierno. El Estado es permanente, no desaparece aunque cambien los presidentes, alcaldes. En este caso el gobierno es temporal, son las personas que dirigen el Estado en un periodo determinado. Ejemplo, en Colombia el Estado siempre existe, pero el gobierno cambia cada 4 años porque pues cada 4 años se elige un presidente nuevo o se hace reelección. Los elementos que conforman el Estado no es algo abstracto, tiene 3 elementos básicos que lo conforman. Entre esos pues está el pueblo, que es pues, el conjunto de personas que pertenecen a ese Estado, incluyendo ciudadanos con derechos y deberes. El pueblo es la base, pues porque sin personas no se considera que haya Estado. Por ejemplo, los colombianos votamos, pagamos impuestos y participamos en la vida política. El territorio, no menos importante, que es el espacio pues, físico donde se asienta el Estado de tierra, mar y aire. Se definen los límites de la soberanía de un país. Ejemplo, el territorio colombiano, entre estos incluye los departamentos, mares y espacios aéreos que le pertenecen. Bueno, como tercer, el poder o la soberanía, que en este caso es la autoridad que tiene el Estado para crear leyes, gobernar y pues hacerse respetar dentro del territorio. La soberanía significa que nadie de afuera puede decidir por el país. Ejemplo, solo el Congreso de Colombia puede crear leyes para los colombianos. Otras características del Estado, el Estado moderno también tiene como instituciones como la justicia, la fuerza pública, el sistema de educación, salud, y pues todo esto hace que la sociedad funcione y que se garantice los derechos como la vida, la libertad y la igualdad, que en este caso pues es los derechos fundamentales. Como conclusión, el Estado de cierta manera es la organización que permite que las personas vivan juntas bajo un orden común. Se conforma pues por pueblo, territorio y soberanía, y pues se diferencia entre el gobierno porque es el Estado permanente, mientras que los gobiernos cambian, pues entender que el Estado nos ayuda a valorar su papel en nuestra vida cotidiana y pues a cumplir también nuestros deberes como ciudadanos. Bueno, espero que entiendan que el Estado no es algo lejano, sino algo que toca nuestra vida diaria, pues porque todos hacemos parte de él y pues por ende como ciudadanos tenemos la responsabilidad de cuidarlo, fortalecerlo
Espero que pues este video haya sido de mucha ayuda a aquel que lo visualice. Es muy grato compartirles mi conocimiento respecto a los temas que les hablé, como en su caso fue la contratación estatal y sus partes, sus requisitos, sus perfeccionamientos, la diferencia entre un contrato y un convenio. Y espero verlos en un próximo video. Muchas gracias. Hasta luego.